Y si ustedes leen las escrituras, ellos entonces los adoradores están como no, mire, en una oportunidad, yo no había entendido el significado de la palabra. Porque en primer lugar es una palabra de donde y en una oportunidad, Dios supo y nos enseñó el poder de la palabra de Dios. Dios, ahí sí que Dios explicando juntamente con ellos, nos demostró simplemente lo que cuando decimos gloria a Dios, cuando decimos se abren las puertas del reino. Todos. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que Dios se dé bendiga. Es una de las preguntas como ¿saben por qué? Porque la alabanza, la oración, la comunión, nosotros tenemos que aprender tenemos que aprender a ver a usted sabe cómo lo tenemos que remarnos, ¿no? Va a trabajar en el guión. Una media hora más temprano y desayuno. Pero el Señor nos da la instrucción, es para que no se les olvide el mensaje. El Señor nos da la instrucción que debemos de amar a nuestro prójimo como Él nos amó. Como Él me amó a mí, así yo lo tengo que amar a usted y a cada uno. Y ustedes también, de esa manera. Y si usted no sabe cómo es, dígale, Señor, enséñame a amar. Y Él te enseña. Y si lo digo, porque a mí lo hizo, conmigo lo hizo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar al mensaje. Hoy el Señor me dio un mensaje muy, muy extraño, porque no es muy común. Lo decimos mucho, pero no se vive con mucha frecuencia. A ver, ¿cuántos de aquí oran? Pero usted me va a levantar la mano, por favor. No se preocupe. Si usted no ha orado, no la levante. No se avergüence. Pero ¿cuántos oran y piden un avivamiento? Levanten la mano. Aleluya. Y también aleluya, gloria a Dios por los que no, porque hoy van a aprender. ¿Amén? Hoy vamos a aprender así como yo aprendí. Y le voy a decir por qué aprendí, porque a mí
me pidieron orar por un avivamiento. Y sí me había escuchado de avivamiento, pero no me había tomado el tiempo. Hoy sí estoy predicando, de saber qué es un avivamiento. Hay muchos testimonios y se cuentan las personas que han vivido un avivamiento. ¿Aquí hay alguno que ha vivido algún avivamiento? Jorgito, yo. Porque hay avivamientos individuales, hay avivamientos familiares y hay avivamientos congregacionales y hay avivamientos a nivel de nación. Gloria a Dios. Dice la hermana, no ora por la palabra. Usted ya oró, ¿se recuerda? Ya oró. Así que no me diga que no ore, ¿eh? Usted ya oró. Yo a mi mensaje le puse volver a vivir. Porque el avivamiento es eso, volver a vivir. Y hay un salmo que yo elegí, y no es del que voy a predicar, sino que me encantó por lo que dice David. Dice, me mostrarás la senda. Está hablando de Dios. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Usted se imagina la plenitud de gozo? ¿Cómo es? No se lo imagina. Sí, yo sé que no se lo imagina porque no ha vivido un avivamiento. Pues en un avivamiento se vive la plenitud de gozo. Y miren, los avivamientos, mis amados hermanos, no son muy comunes y son muy esporádicos. Y yo sé que usted sabe de uno. A ver, ¿quién se atreve a decirme de un avivamiento que yo creo que la mayoría lo sabe? Lo leemos en la Biblia, Fernando Pista. ¿Quién dijo ya? Pentecostés, 100 puntos para Candy. Lee la Biblia, ¿vieron? Sí, el Pentecostés, ese fue un avivamiento. Y ustedes saben, cuando Jesús anunció ese avivamiento, ¿ustedes se recuerdan qué le dijo a sus discípulos? Oren por un avivamiento, pídanlo, giman, ayunen, vigilen. ¿Así les dijo? No, no les dijo así. Le dijo, esperen. 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 ¿Saben por qué les digo esperen? Porque el avivamiento es un milagro, mis amados hermanos, sin precedentes. Nosotros conocemos milagros físicos, materiales. ¿Verdad que sí? Sana a los enfermos. Desaparece el cáncer, aparecen riñones. De la nada, sin tener dinero, tiene una mansión o un vehículo de edad. Son milagros. Pero el avivamiento no es un milagro físico ni material. Es un milagro extraordinario, sin precedentes. ¿Saben por qué? Porque es el milagro del Espíritu. Porque todo lo que sucede en un avivamiento no es físico ni es almático. Es espíritu al 100%. Ah, ¿no me cree? Lo voy a decir por qué. ¿Qué dijo Joel? La profecía de Joel. Aquí está el hermano Joel, pero es el profeta Joel, no el hermano Joel. El profeta Joel. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Qué dijo? Muy bien, 100 puntos para ustedes dos, gracias, hermano. ¿Cómo dice? Derramaré. ¿Qué es derramar? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué es derramar?
Yo voy a derramar esta botella de agua. Muy bien, están muy bien. No lo voy a derramar en un lugar específico. No lo voy a derramar sobre esta macetita. O no lo voy a derramar sobre el hermano Evi. O el hermano Jorge. Lo derrama sobre todos. Todos. Sin excepción. El que esté donde caiga ese derramamiento, ahí cae. Es como la pesca. ¿Se recuerdan que Jesús habló de una pesca? Que se agarran peces buenos y malos. Y después, ¿qué se hace? Se escogen. ¿No? ¿Sí? ¿No? Cuando hay un avivamiento, y tenemos uno reciente ahí en Kentucky, ¿se recuerdan? Y miren, a mí me llamó la atención eso, porque no fue en una iglesia. ¿Ustedes saben dónde fue? En una universidad. ¿No le parece a usted curioso? No, usted diga que no le parece curioso. Porque ustedes saben que han sacado de las escuelas, de las universidades, el poder orar, el poder portar una Biblia, el poder hablar de Jesús, como decía mi hermana. Y miren, ¿dónde fue el Señor a derramar su espíritu? En la universidad. ¿Verdad que no nos parece curioso? ¿No nos sorprende? Y ahora que yo ya los tengo bien atentos y están bien conscientes de lo que es el avivamiento, si usted busca la palabra avivamiento en la Biblia, no lo haga, no está. No está esa palabra. Pero sí hay muchos avivamientos. Y como les dije que avivamiento quiere decir, ¿cómo les dije? Volver a la vida. Acuérdense, avivamiento es volver a vivir, pues. Eso es avivamiento. Restaurarse, ¿verdad? Accionar, estar vivo. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa cuando una persona está inactiva o deprimida? Está como muerta, ¿no? No vive. Es como un muerto en vida, muy bien. Y la Biblia está llena de acontecimientos maravillosos. Y yo les voy a dar, por el tiempo, ni me fijé en el tiempo, un poquito me va a regañar. Pero bueno, hasta donde Dios nos ayude. Ustedes saben que en Kentucky, ¿sabe cuánto duró el mensaje? El primer mensaje. La primera prédica, ¿cuánto duró? 9 horas. 9 horas, así que yo me puedo tardar 10. Porque ahí duró 9 horas. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo les voy a contar de Jacob. No quiero que lean la Biblia, si pueden anotar las citas, prefiero, porque quiero que me pongan atención. Porque algunos usan el teléfono y el teléfono es una tentación, ¿verdad? A veces se distraen un poco. Entonces, les voy a leer sobre Jacob, un avivamiento que tuvo Jacob. Ustedes se recuerdan quién es Jacob, ¿verdad? Israel, muy bien, mi hermano. Y eso está en Génesis 45, 27. Lo estoy diciendo por si usted lo ve después en YouTube o en Facebook. Ahí va a ver usted, va a escuchar. Dice ahí, los hijos de Jacob le contaron todas las palabras que dijo José a Jacob. ¿Y ustedes creen que Jacob les creyó? ¿Qué dicen ustedes? Vinieron los hijos, se fueron a Egipto a comprar comida porque había hambre. Usted sabe la historia, solo estoy contando ese pedacito.
Dios viene con un ayudamiento. Porque ¿te imaginas la culpa que sentían estos muchachos? Primero, de tratar de matar a su hermano. Segundo, de engañar a su papá por 13 años. Era algo terrible. Eso venían pero llenos de júbilo, de saber que su hermano estaba vivo. ¿Y qué le dijeron ellos a su papá cuando vendieron a su hermano? ¿Se recuerda usted? Que una fiera lo había despedazado, que le llevaron su túnica, que le había hecho bien bonita a José. ¿Y qué le pasó a Jacob? Entró en depresión. Él dijo, me llevaré este luto hasta tú. Este hombre no volvió a sonreír desde ese 13 años, sin una sonrisa, sin un gesto de alegría, sin celebrar un cumpleaños. No había nada. Ir a la iglesia y amén decía, estaba triste, en luto. Y vienen los hermanos, mira, papá, está José, está vivo, es el segundo del faraón, mira que está súper bien. Jacob, no les creí. ¿Por qué no les creí? Porque eran mentirosos. A usted le pasa cuando alguien le miente y después llega un día y le dice la verdad, usted no le cree, porque miente. Jacob no les creyó. Y miren lo que sucede. Les voy a terminar de leer el versículo. Y viendo Jacob, el papá de José, los carros que José enviaba para llevarlo, miren lo que pasó. Su espíritu revivió. Ese hombre era viejo. Ese hombre danzó, alabó al Señor, dijo aleluya, lloraba de alegría, se carcajeaba como un loco, porque estaba lleno de vida. Volvió a la vida. Y miren que José es figura de Jesucristo. Y usted y yo somos hijos de la resurrección por Cristo Jesús. Entonces debemos estar llenos de júbilo, bien vivos, bien vivos. Gloria al Señor. Aleluya. Le voy a contar otro personaje. Y ese es avivamiento, pero no parece la palabra avivamiento, pero es avivamiento. Amén. Bueno. Luego está Sansón, famoso. Hasta películas han hecho de él. ¿Verdad? Todos saben. Uno dice Sansón, todo el mundo sabe. Era un hombre muy fuerte. Voy a leer Jueces 15, 16 a 19. Dice que este hombre era un juez. Dice que con una quijada de un asno, él mató a 1000 hombres. Filisteo, dice la hermana. Sí, eran filisteos. Con un hueso, pues. Mató a 1000 hombres, diestros para la guerra, entrenados en el ejército de Filistea, hombres fuertes. Y dice la Biblia, cuenta cómo eran esos hombres, no eran así flaquitos, ni bajitos, ni chiquitos, no, eran altos, bien fortachones, fuertes. Y con la que, así como el hermano Eli, el pastor, así es. Pero él es hijo de Dios, no es filisteo. Por eso no lo quería poner de ejemplo, hermano. Regaña al pastor. Perdón. Bueno, es para que no se me duele. Entonces dice que él mató. ¿Se imaginan qué victoria la que tuvo ese hombre? Como para llegar a Jerusalén o donde estuviera en esa época. Su carreta llena de cadáveres ahí. Pero mire lo que pasó. Después que mató a los 1000 hombres, dice, teniendo gran sed, la fuerza, el desgaste de la pelea,
le provocó sed. ¿Y qué pasó? No había agua. Pensemos, ¿figura de qué es el agua? Amén, hermano. De la palabra de Dios. No había él leído la Biblia, pues no había ido a Cristo Reina a oír el mensaje. Le dio sed. Se acabó el gozo de la victoria. Lo más terrible era lo que él sentía, la sed. Los que han cruzado el desierto han sentido esa sed que siente el desfallecer. ¿Alguno de aquí? A ver. Hermana de México. Ella sabe de lo que yo estoy hablando. Es desesperante. Yo no lo he vivido, gracias a Dios, pero sí he sentido sed, pero no a esos extremos. Miren, este hombre dice que clamó y le dijo, miren lo que le dijo a Dios. Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Y miren lo que le preguntó. ¿Y moriré yo ahora de sed? Le dice a Dios. Miren lo que hace nuestro maravilloso Dios. Aleluya. Entonces dice, abrió Dios la cuenca que hay en Leí. Yo no conozco ese lugar, pero la Biblia dice que así se llama. Y salió de allí agua. Y él bebió, y miren lo que pasó. Miren. Y recobró su espíritu y se reanimó. ¿Qué quiere decir? Continuó la celebración de la gran victoria. Pero ¿quién le dio de beber? Miren, aquí yo les estoy hablando, yo Alba, pero no son mis palabras, es la palabra de Dios. Por lo tanto, a usted no le estoy hablando yo, es Dios el que le está hablando. Usted, a mí me habló primero porque me lo dijo antes, pero no, ¿sí? Es Dios, es el que nos da su palabra. Porque no, ¿de qué predicamos aquí? De la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Te voy a hablar de otro personaje. David, es famoso también. Hay una situación que sucedió con Moisés, con Coré, usted sabe, ¿verdad? Coré no quería ser dirigido por Moisés. No quería de líder a Moisés. Él quería ser él. Y usted sabe lo que pasó, porque no es de él que le vengo a hablar, sino de los hijos. Este salmo es sobre los hijos. ¿Usted se imagina cómo quedaron esos muchachos? Todos los veían. Este es hijo de Coré, que se lo tragó la tierra porque se rebeló. Ese también es hijo de Coré. ¿Dónde iban? ¿Se imaginan cómo se sentían esos muchachos? Y eran levitas, servidores del templo. Eran de la tribu de Coat, los que se llevaban todos los utensilios, creo yo. Eran ellos. Pero Coré no quería llevar el púlpito. Él quería ser sumo sacerdote, y no era ese su oficio. Su oficio era tan importante como estar de sacerdote. Menospreció su oficio. Y entonces los hijos de Coré quedaron señalados por la actitud del padre. No vayas a poner a los hijos, eran cantores extraordinarios. No vayas a poner a los hijos de Coré. Porque mira lo que hizo el padre. No vaya a hacer que se abra el púlpito. Ay, Dios mío. Pero mira lo que dice David. Usted imagina, sé que nos reímos, perdón, pero mire la situación de esos muchachos. Mire lo que dice David. Restáuranos. ¿Usted se imagina cómo decían ellos eso? Restáuranos. Lloraban, como la hermana Carol cuando estaba contando su experiencia. Restáuranos.
¿Saben qué estaban pidiendo ellos? Avivamiento. Restáuranos, Señor, restáuranos. Oh Dios de nuestra salvación, el que no nos juzga, el que no nos señala, restáuranos. ¿No volverás a darnos vida? Me pregunto. Imagínense ustedes cómo estaban esos hombres. Para que tu pueblo se regocije en ti, adoradores, que no dejaban cantar porque eran hijos de Coré. Restáuranos. Queremos regocijarnos juntamente contigo y el pueblo. Lo anhelaban. Mire lo que dice el 7. El Salmo 85, 4 al 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. ¿Y qué cree que pasó? David los restauró. Dios usó a David para volverlos a su oficio. ¿Se imaginan cómo servían esos hombres? Pasaron años. Restáuranos, no se rindieron. Restáuranos, no se cansaron. Aunque miraban la burla y el rechazo y el señalamiento. Restáuranos, Dios de nuestra salvación, restáuranos. Queremos regocijarnos en el día. Qué lindo, ¿no? Miren, dice que cuando tocaban los instrumentos, Asaf y Gedutún, creo que era el otro, profetizaban cuando esos hombres tocaban. Solo agarraban el piano y la unción del Señor venía y la unción profética y ellos empezaban a profetizar cuando tocaban los instrumentos. Miren lo que hace el agravamiento, cómo es ese milagro de espíritu. Gloria a Dios, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios mío, por favor, Señor, danos unos segundos de eternidad para poder tener ahora les quiero leer Isaías 33, 14 a 16. Es Isaías hablándole a Israel. Ustedes saben que Isaías es un profeta que señala la conducta mala de Israel para con Dios y le muestra la misericordia y el camino, como el salmo que les leí, ¿verdad? Dice la senda de la vida. Les profetizaba Isaías. Y miren lo que le dice Isaías a Israel, ya como nación, pueblo. Dice, ¿quién morará con el fuego consumidor? Le pregunta a Israel. ¿Sabe por qué le pregunta eso Isaías a Israel? Porque ellos sabían quién moraba con el fuego consumidor. ¿Usted sabe quién es el fuego consumidor? A ver, ¿sabe usted? Dios. ¿Ah? Dios. Dios es fuego consumidor. Muy bien, es Dios. Y Isaías le pregunta por qué Israel sabía. ¿Quién mora con el fuego consumidor? Así como están ustedes. ¿Quién habitará en las llamas eternas? Nadie se atrevía a decir. Yo se los voy a decir, dice. Aquí está. El que camina en justicia. El que camina en justicia. Y habla lo recto. El que aborrece las ganancias de violencia. Ellos mandaban a matar a los profetas. Ellos sabían lo que hacían. El que sacude, dice, sus manos para no recibir soborno.
El que tapa los oídos para no oír propuestas sanguinarias. Aquel se está levantando y es profeta. Randy se llama. Y va a decir cosas de mí. Eliminémoslo. Silenciémoslo. Así es Israel. Así. Usted se ríe, mi hermano, pero así eran. Así eran. ¿Por qué cree que Isaías se los estaba diciendo? El que cierra los ojos, pero no te asustes, Randy, esto solo es un ejemplo, no te asustes, si uno pasa aquí, esto, reina, te amamos, sí, te cuidamos, oramos por ti. Dice, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, ese es el que habita, el que mora con el fuego consumidor y el que habita entre las llaves. El que vive de esta manera, no haciendo nada de lo que dice. Y mire el resultado. Este habitará donde dice, mire, en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. ¿Quién se podrá acercar? Así era Isaías. ¿Usted cree que no quisieron matar a Isaías? Claro que sí. Y dice, se le dará su pan y su agua serán seguras. Aquí alimentó Dios sobrenaturalmente. Un arroyito, los cuervos le llevaban comida de rey, nada de que ensaladita o frutita, no, comida de reyes. ¿Ustedes saben cómo comen esto? Muy bien. Buena comida. Y agua de arroyo, pura, limpia. Gloria al Señor. ¿Y ese qué es? Avivamiento. ¿Queremos avivamiento? ¿Queremos revivir? No de esta manera. Y ahora les voy a traer uno del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque yo sé, usted me está diciendo, ya le vi. Bueno, aquí les voy a hablar de Pablo y Timoteo. ¿Se acuerdan de estos dos hombres gloriosos que el Señor los tiene allá, ya esperándonos? Porque no pueden ser ellos premiados sin que lleguemos nosotros, sin que esperar. Eso está en 2 de Timoteo 1, 4, 7. Así es. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Tú tienes una fe, no fingida. O sea, hay fe fingida. 2 de Timoteo 1, del 4 al 7. Y él no le está haciendo como una interrogante, es una afirmación. Tú tienes una fe no fingida, y yo te lo digo a ti también. La misma fe que habitaba en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Padres, ¿le están trasladando la fe a sus hijos? Miren, ahí está Timoteo. Gran hijos como Timoteo. Y miren lo que le dice el apóstol a Timoteo. Estoy seguro que la misma fe habita en ti. ¿Y sabe por qué le está diciendo eso a Timoteo? Timoteo era jovencito, bien joven. Aquí hay unos muchachos jóvenes como ustedes, así era Timoteo jovencito. Pero él vio la oposición que había por el Evangelio. Él vio el acoso, la persecución, el sufrimiento que vivían los líderes. Y él dice, ay, mejor yo no voy a ser cristiano. Mejor voy a esconder mi fe, que no se den cuenta que soy cristiano. Mira lo que le dice el apóstol. Te aconsejo, oigan bien, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Se recuerda la de Isaías dónde mora? El que mora en el fuego consumidor, en las llamas. ¿Su refugio cómo era? Firme. Te aconsejo, jóvenes, les aconsejo esto que dice el apóstol Pablo,
que aviven el don de Dios que está en ti. El poder. Este milagro de espíritu, Timoteo lo tenía, lo estaba escondiendo. ¿Y sabe por qué? Por miedo. Mire cómo lo revivió el apóstol Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios, oigan esa palabra, no dice, no te ha dado Dios, no dice así. No nos ha dado Dios, a ti, a mí, y también a todos ustedes. Espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué. Dígalo más fuerte, sino de qué. ¿Acaso no nos ha dado Dios poder y amor y dominio propio para que seamos cobardes y nos escondamos? Que tengamos miedo de decir, Cristo, mi Señor, mi Salvador, aunque te apedreen, como le pasó a esta chica. Yo les aseguro que ni la piedra sintió, Dios se la llevó antes que le tocara la primera piedra. Vean, pues, celebrando con el Señor, si usted fue con Él y si no, Él la va a sanar, la va a restaurar y va a tener un testimonio tremendo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ya voy a terminar. ¿Y sabe por qué les he dicho todo lo que les dije? Así que pónganme atención. Porque el avivamiento no viene cuando todo está bien. ¿Se dieron cuenta? Viene cuando todo está adverso. Cuando no vemos salida. ¿Y qué dice Jesús? Espere. Espere. Si alguno de ustedes está pasando algo difícil en su vida, hoy el Señor le dice, espere. Espere. Va a venir su avivamiento. El avivamiento se desea. Señor, ¿cuánto me restaurarás? Espere. Mire, nosotros ya tenemos todo. Solo tenemos que esperar. Y qué lindo sería, le digo al Señor, que Cristo reina, pero parte de ese avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando uno lee la historia de los avivamientos que han habido, mire, le voy a decir un Lutero, usted lo sabe. Por él tenemos las Biblias, esa que usted lee en su idioma, por Lutero. ¿Y quién conocía a Lutero? Nadie. Era un monje. Y los monjes estaban desterrados en las montañas. Nadie los conocía, desconocido. Y ese hombre usó Dios para derramar un avivamiento que aún estamos disfrutando del beneficio. Tenemos la palabra de Dios y la podemos leer. Dios no va a usar las iglesias mega. Quizás Dios quiera. Estamos orando. Cristo reina. Cristo reina, solo quizá lo sabe México, Guatemala, Cuba, Santo Domingo y México. Y nosotros. Pero si aquí se derrama el Espíritu Santo y hay un avivamiento, Cristo reina lo va a conocer el mundo entero. El mundo entero. Porque es un despertar, es una pesca gigantesca. Esa es la manera de evangelizar de nuestro Dios. Tira la red y caen muchos peces. Y ahí empieza. Siempre hay beneficios de los avivamientos. Muchos. Y ustedes saben
que el poder de los avivamientos, ¿saben dónde radica? En la palabra. ¿Cuántas horas predicó este de Kentucky? El primer mensaje, 9 horas. Porque la palabra de Dios es un poder, mi amado hermano, extraordinario. Por decir, todavía se queda corto. Es inimaginable. Los avivamientos, mi amado hermano, es la vida del reino, pero no terrenal, sino del cielo. Que nadie lo puede detener, solo Dios. ¿Amén? Y quiero terminar con un versículo, y ahí sí que le invito a que vayamos a nuestras Biblias y lo leamos, y con ese yo termino y le prometo que le doy el micrófono al pastor. Filipenses, no les digo el versículo porque no quiero que me ganen, ¿eh? Filipenses capítulo 4. Vamos a leer los versos 4 y 5. Yo quiero que lo lea ahí con su tono de voz. Yo lo voy a leer aquí con el micrófono, pero usted léalo, que sus oídos puedan escuchar lo que usted está leyendo y también su vecino. Lo leemos de esta manera. ¿Todos lo tienen? Filipenses, el que no lo tenga, ayuden ahí a encontrar. Priscia, ayuda aquí a jovencita a encontrar Filipenses 4, porque es importante que lo leamos. El poder que se manifiesta en los avivamientos es el poder de la palabra de Dios. Así que vamos a leer este versículo todos. Amén, ¿todos lo tienen? ¿Tú ya reconoces? Gloria al Señor. Muy bien. Y mire lo que dice. Usted lea con su voz. Yo lo voy a leer en el micrófono. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Que el Señor les bendiga.